Los expertos dejan muy claro cuál es la zona más sísmica que tiene nuestro país. La región sísmicamente más activa de nuestro país corresponde con la región central de nuestro país, principalmente en Pérez Celedón y la zona de Los Santos. Seguido tenemos la región sur, el Pacífico Sur, a lo largo de la península de Osa y la península de Urica. Estas son las regiones más activas de nuestro continente. El Pacífico Sur es conocido por la cantidad de sismos que se reportan al año. Y eso lo toman en cuenta en el Colegio de Ingenieros y Arquitectos, que recuerdan a las personas que las construcciones en esta zona de Costa Rica deben hacerse con refuerzos. El código sísmico divide nuestro país en 3 zonas. La zona 2, la 3 y la 4. La 2 es donde los sismos se pueden presentar con menor intensidad. La 3 es el centro, que es como la zona norte del país. El S2, el S3 es la zona intermedia. Y aquí en el Pacífico Sur estamos en el S4. Es la zona que más refuerzo tiene. Y los diseños se hacen contemplando ese refuerzo. Materiales más fuertes o vigas coronas, que en vez de usar varilla número 3 usan varilla número 4, por decir un ejemplo. Pero sí existen técnicas para que las viviendas se adapten a las zonas y al riesgo de sismo que existe en esa zona. Y como aquí en la zona sur existe un riesgo mayor, que es esto que los geólogos advierten, también las viviendas se deben construir y se están construyendo con esas adaptaciones. Entonces sí es importante hacerle caso al profesional de ingeniería de arquitectura y velar que la vivienda se esté construyendo según dice el código sísmico. Los expertos en el OPSICORI también fueron claros que para que una estructura tenga daños, no necesariamente tiene que venir ligada a un movimiento de grandes proporciones. ¿Qué podemos decirle a la gente? Bueno, tenemos que estar preparados. Si ya sabemos que puede ocurrir un terremoto con ciertas características y ciertas magnitudes, no hay por qué vivir con miedo, sino hay que aprovechar la oportunidad y prepararse. De todas formas, en Costa Rica puede temblar en cualquier momento y en cualquier lugar del país. No ocupamos un sismo de magnitud 7 para experimentar daños. ¿Por qué? Porque la historia nos dice que en Costa Rica han ocurrido sismos con magnitud de 5 inclusive, que ha generado daños significativos. Inclusive en algunas en otras partes del mundo, han ocurrido sismos con magnitudes de 3 que han generado daños importantes. En el Colegio de Ingenieros y Arquitectos recordaron cómo desde 1974 existe en el país un código sísmico. El código sísmico lo que le dice a los profesionales de ingeniería y arquitectura cómo es que tienen que diseñar para que las casas sean seguras. Eso se ha venido actualizando y cada vez que hay un terremoto grande se revisa para ver si eso está soportando y se han ido haciendo nuevas versiones. Y por ejemplo, en las últimas versiones del código sísmico se agregó un capítulo que se llama capítulo de diseño simplificado. Entonces, si una vivienda mide menos de 250 metros cuadrados, no tiene más de 2 pisos y tiene ciertas particularidades, que no sea una figura muy extraña, eso le da como una receta al profesional de ingeniería de arquitectura para que utilizando cierta cantidad de varilla y cierta cantidad de concreto con ciertas dimensiones, la vivienda va a cumplir con las características de ser sismo resistente. ¿Y cuál es la principal recomendación si se va a empezar a realizar una construcción en esta zona de Costa Rica? Todas las personas que construyan una vivienda se asesoren con un profesional de ingeniería de arquitectura que tiene a mano esta información, se la puede dar y la sabe aplicar para que la vivienda, si sigue estos parámetros, va a tener una seguridad de que en caso de un sismo se va a comportar de forma adecuada. Hay que tener claro una cosa, comportarse de forma adecuada no significa que no puede tener daños, puede tener fisuras o puede tener cosas, pero no va a significar un riesgo de que caiga a las personas. En el colegio también explicaron que lo principal a la hora de un sismo o un terremoto es que la estructura aguante en pie. Siempre después de un terremoto muy fuerte van a haber casas que van a tener grietas, puede ser que haya casas que haya que demoler, pero lo importante es que no hayan personas que queden heridas. También para esto, una cosa que siempre resaltamos mucho es que no solo hay que preocuparse por los riesgos estructurales, porque quedan cubiertos dentro del código sísmico, sino por los riesgos no estructurales. Cuando uno analiza, por ejemplo, qué es lo que hace que las personas vayan a una clínica o a un hospital después de un terremoto, no es tanto que le cayó una columna encima, sino que se cayó un vaso y se paró encima de un vaso y se cortó.
Entonces, los riesgos no estructurales que existen en una casa, que se caiga una pantalla, que se caiga un mueble, que se caiga algo, es mucho más importante porque genera más riesgos o más daños durante un sismo. Los expertos llevan varios años proyectando a la región Brunca como una zona propicia para un movimiento sísmico importante.